¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este podcast especial Banking Tech Summit Panamá 2026, un evento que va a reunir el próximo 23 de abril en el American Golden Tower a especialistas, a líderes, a empresarios, a CEOs y demás tomadores de decisiones para abordar todos los temas que involucran la parte de la banca y sobre todo esta revolución tecnológica que está llevando este sector más allá de las fronteras que normalmente acostumbraba. Actualmente en Panamá la banca es uno de los rubros más importantes. Según indicadores, para el 2026 se espera que el sector financiero aporte más del 5% al Producto Interno Bruto. Así que sin duda este evento va a ser clave para trazar esa ruta 2026 y sobre todo valorar esas partes de la parte tecnológica, lo que aporta la inteligencia artificial, toda la fintech y demás. Hoy vamos a tener un podcast súper especial para compartir con ustedes sobre temas de importancia y vamos a tener también a uno de los speakers que nos va a acompañar el próximo 23 de abril en el American Golden Tower. Yo no me quiero extender y quiero presentarles y saludar a nuestro country manager. Él es Moisés Valdivia. Moisés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos los que nos están viendo? Gracias, Manuel, por la introducción. Y sí, mi nombre es Moisés Valdivia, soy Country Manager de Conecta B2B para Panamá y estoy muy contento de poder dar inicio a este conversatorio que sin duda va a llamar mucho la atención para todas aquellas personas, esas industrias, esos ejecutivos que quieren acercarse al sector, un sector acá en Panamá próspero. Tenemos registrado más de 55 bancos acá. Y sin duda que Panamá es un hub financiero que atrae muchas miradas y eso es básicamente lo que vamos a hacer. Vamos a hablar en este congreso, en este evento que ya lleva más de 6 años dándose en Panamá acerca de temas importantes de relevancia, tanto el presente como el futuro de la banca. Y sí, muchas gracias, Manuel. Gracias, Moisés. Sin duda que vamos a tener lo más interesante, Moisés, y me gustaría que compartas, es la parte del networking que va a representar este encuentro el próximo 23 de abril. Un networking especial, van a haber especialistas del área. Cuéntanos un poco sobre esta expectativa que se tiene en cuanto a este punto. Sí, por supuesto. Este es un espacio que la industria espera porque aquí se conversan los temas que hoy están transformando el sector. Vamos a conversar con expertos, vamos a tener 3 masterclass, uno de ellos va a estar a continuación con nosotros. Se va a hablar de estrategia de inversión tecnológica, Open Finance, Neobanking, banca componible e inteligencia artificial aplicada a la banca. Sin duda que son temas que están sobre la mesa en los conversatorios de finanzas de la banca. Y si tú representas una empresa que quiere acercarse a la banca, hacer negocios, poder conocer más de la industria y poder desarrollar productos relacionados a la banca, pues este es el espacio propicio. Vamos a estar en el Hotel Golden Tower el 23 de abril y bueno, vamos a tener a más de 100 ejecutivos de alto perfil hablando, relacionándonos acerca de la importancia de la banca hoy en día y para el futuro. Súper, definitivamente que es un encuentro que no se puede perder, ni los que están involucrados con el sector, ni profesionales de otros campos, porque definitivamente que en Panamá el sector financiero involucra a muchas áreas. Moisés, gracias de nuevo y pues creo que vamos a dar paso ya mismo porque creo que es la parte medular de este conversatorio, de este podcast el día de hoy, es que y es por eso que quiero presentarles a Marcelo Burman. Él es gerente general de Conecta B2B. Se autodenomina como un emprendedor serial. Es argentino, radicado en Costa Rica. Ha desarrollado múltiples proyectos en el sector de medios de comunicación en América Latina con un enfoque en impulsar el networking, los negocios y la transformación digital en la región. Actualmente, como les mencionaba, es gerente de Conecta B2B, socio de Nidux y embajador de OpenExO. Marcelo, bienvenido. El día 23 vas a tener una conferencia en este BTS, Banking Tech Summit, Panamá. Cuéntanos un poco de qué se trata, cómo se titula y qué vamos a encontrar en esta presentación el día 23. Claro que sí, Manuel, un gusto saludar a la audiencia de Mercados y Tendencias y a todos los que
nos siguen en nuestras redes y demás. Me toca estar como parte del line-up de speakers que vamos a hacer las masterclasses en el Banking Tech Summit en Panamá el próximo 23. En mi caso voy a hablar de inteligencia artificial generativa aplicada a la banca. El objetivo es entender en esa sesión cómo los bancos del mundo están incorporando este chip, esta forma de trabajar diferente, este mundo cambiante que tenemos a su día a día. Hay que hacerlo con mucho cuidado, no hay que cometer errores, pero hay que entender cómo están haciendo lo que están haciendo y basado en casos concretos es que vamos a analizar cómo hoy la inteligencia artificial generativa es parte del día a día de la banca en el mundo. Marcelo, actualmente, ¿cuál es el cambio más disruptivo que esta tecnología debe introducir en las entidades financieras en Panamá, por ejemplo? A ver, básicamente lo que hace la inteligencia artificial generativa es darnos una nueva forma de trabajar. Vamos a tener que empezar a trabajar con tanto colaboradores humanos como colaboradores tecnológicos, agénticos. Va a ser un mix nuestros equipos de trabajo. Esto nos pone muchos desafíos para hacerlo como corresponde. Esto no es algo que, digamos, es tirarlo y ya funciona y se hace el spread a toda la organización. Entonces, el mayor desafío es entender cómo integrar estos roles. El mayor desafío es cómo lograr articular colaboradores humanos y tecnológicos para que al final se cumplan los objetivos con el menor riesgo posible. Definitivamente. Cuando hablamos de inteligencia artificial y de inteligencia artificial generativa, Marcelo, se crean muchas expectativas, sobre todo porque la IA ha evolucionado de una manera muy rápida en el mundo. ¿Qué aplicaciones concretas ya están generando valor tangible en áreas como atención al cliente, riesgo y productividad interna en los bancos, en el sector financiero, Marcelo? Eso es justamente lo que vamos a hablar a lo largo de mi presentación. Lo que vamos a tener son ejemplos, no sé, para dar ejemplos, BBVA hizo un piloto en el 2024 con 3.000 agentes digamos que para crear asistentes GPTs con ChatGPT, un acuerdo que hizo con OpenAI. Midió cómo le fue un año después y un año después, en función de los resultados y los KPI que habían obtenido, llevaron esas 3.000 licencias a 11.000. Y tiempo después, gracias al acuerdo que tienen con Google Workspace, llevaron Gemini al resto de la organización. Todo esto lo que hace es ver cómo empezaron a crear asistentes que hoy son como esos colaboradores que tiene cada uno de los empleados de la organización, que los ayudan a hacer más y mejor su trabajo. El KPI más importante es que de media durante ese primer año, y estamos hablando con una inteligencia artificial prehistórica ya, estamos hablando de hace 2 años, ya estamos muy lejos de lo que pasó en ese momento, ya en ese momento le ahorraba un promedio de 3 horas a la semana a cada colaborador. Entonces, eso es una iniciativa. Hay iniciativas que lo que hacen es crear un repositorio y vamos a hablar en mi presentación de cómo debe pensarse la arquitectura de ese repositorio de datos para que nos hable en base a esa información y no invente. Sabemos que la inteligencia artificial alucina y hay que limitar esos errores. Entonces, vamos a ver tanto en inteligencia artificial predictiva, generativa y prospectiva, cómo se trabaja esto nuevamente para que sea parte del día a día de nuestras entidades. Definitivamente, Marcelo, interesante lo que mencionas. Tengo otra consulta adicional. ¿Cómo la inteligencia artificial generativa puede transformar la relación entre el banco y el cliente? Más allá de la automatización, la parte de, especialmente en términos de personalización y confianza. Creo que el tema más importante en esto tiene que ver con la personalización, la hiperpersonalización, como se llama, de productos y servicios para cada cliente. Hoy ya hay bancos, y lo vamos a ver en los ejemplos también, como el ejemplo del Santander, que está generando productos personalizados en función de los intereses y de las características de cada cliente. Entender esta posibilidad de personalizar productos a cada cliente abre un nuevo universo de oportunidades. Esto un poco complementa otra de las conferencias que se van a vivir en el Banking Tech Summit, la de Francisco Suárez, que habla del banco desacoplado y cómo mediante apificación
se pueden generar diferentes productos o servicios. Imaginemos esa banca desacoplada que genera productos y servicios varios, pero que además por inteligencia generativa puede personalizarlo para cada cliente. Entonces, esa relación pasa a ser de uno a uno, no de uno a muchos. Y eso Claro. a los clientes nos hace sentir bien también. Nos hace sentir más confiados de cierta forma, esa relación uno a uno. En contexto como a Centroamérica, donde la madurez digital es desigual, no solamente Centroamérica, también en otras partes de la región de Latinoamérica. ¿Cuál sería el punto de partida lo más realista posible para que los bancos comiencen a implementar inteligencia artificial generativa sin asumir riesgos innecesarios, Marcelo? A ver, esta pregunta es muy importante y es el corazón de lo que hago en mi presentación en el Banking Tech Summit, que es marcar el roadmap que un banco debe llevar para incorporarlo correctamente. Esto implica no incorporar tecnología, porque esto no va de tecnología, va de modelos de gestión y de modelo de negocios apalancados en tecnología. A partir de eso, hacer pilotos, medir los resultados, tener los KPIs claros de qué queremos lograr con eso, y a partir de eso, y viendo todo el tema de gobernanza de datos y de seguridad que hay que tener en estas plataformas, a partir de ahí recién escalar. Hay un roadmap que hay que seguir y si no se sigue correctamente, se generan riesgos y eso es lo que un banco y una entidad regulada hoy no puede asumir. Lo que se está dando en el mundo es lo que se conoce como Shadow AI y ese Shadow AI es la inteligencia artificial en las sombras, porque seamos realistas, que un banco no implemente soluciones de inteligencia generativa no implica que la gente no lo esté usando. Lo que implica es que los está usando por detrás, comprometiendo la seguridad de la información y la seguridad de la data. Con lo cual, hay que hacerlo en forma ordenada, hay que llevar un roadmap y cuidarnos de todos los puntos que tengan que ver con esa gobernanza y esa seguridad que hay que tener en la información. Definitivamente. La banca es una industria altamente regulada. ¿Cómo se logra equilibrar la innovación que propone la inteligencia artificial generativa con los desafíos en seguridad, privacidad de datos y cumplimientos normativos? Bueno, está claro que este es el principal desafío que va a tener la banca, que es incorporar esta inteligencia generativa sin afectar la seguridad de la información y cumpliendo con todas las normas y regulaciones. Creo que las superintendencias de los diferentes países también tienen un desafío en ver cómo van a regular estos temas, qué se va a poder y qué no se va a poder. De hecho, digamos, ya estamos trabajando en la agenda del 2027 del Banking Tech Summit y en ese momento estamos viendo cómo hacer un análisis de qué permite y qué no permite cada uno de los reguladores, porque también esto está con diferencias por país. ¿Por qué? Porque esto evoluciona y avanza tan rápido que las regulaciones van a tener que ir llevando ese ritmo. Algo muy interesante, el día de ayer o antes de ayer, cuando grabamos este podcast, acaban de anunciar todo el reglamento de Open Finance en Colombia, por ejemplo. Es decir, que esto es algo dinámico y que está cambiando, diría, día a día. Entonces, creo que los reguladores van a tener que trabajar mucho en qué permitir y qué no permitir y qué cuidados hay que tener. Y los bancos van a tener que estar siempre actualizados en qué sí y qué no se puede, porque al final va a ser un trabajo en conjunto, porque no vamos a poder tapar el sol con la mano. La inteligencia generativa llegó para quedarse. Esto hace que tengamos que ver cómo la incorporamos sin riesgo. Definitivamente. Wow, definitivamente que llegó para quedarse. Desde su experiencia, Marcelo, desde tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que están cometiendo las instituciones financieras al intentar incorporar IA generativa? Creo que el principal error es no incorporarla. Empecemos por ahí, ¿sí? Entonces, partiendo de que ese para mí es el principal error, lo otro es no tomar los cuidados de seguridad y dejar pasar tiempo sin entender que eso no hace que la inteligencia artificial ya no sea parte del día a día, sino que lo único que hace es que vaya por las sombras, como dije antes. Y eso es un riesgo enorme. Wow, sobre todo me llama la atención el hecho de que uno de los principales es no aplicar la IA generativa, o sea que
Sí, porque sí, llegó para quedarse. Mirando hacia los próximos 3 a 5 años, Marcelo, la inteligencia artificial generativa redefinirá el modelo bancario tal como lo conocemos, o será una capa adicional de eficiencia sobre estructuras tradicionales. No, definitivamente para mí esto no es un tema de tecnología, esto es un tema de modelo de negocios y modelo de gestión. Lo que hay detrás de todo esto es un cambio absolutamente disruptivo. Este año estamos viendo el nacimiento de muchos agentes que ya empiezan a trabajar por sí mismos y hay que tener mucho control y cuidado qué permiso se le da a esos agentes de IA porque trabajan solos. Y esto lo que va a hacer es generar recursos tecnológicos que no teníamos ahora que van a empezar a reemplazar algunos recursos humanos y ya se están viendo despidos en entidades en todo el mundo, por un lado. Segundo, lo que decía antes de la hiperpersonalización del producto, donde vamos a tener productos a la medida de cada persona, sea física o jurídica. Entonces, todo esto va a cambiar el modelo de gestión, el modelo de negocios y por lo tanto va a generar un antes y un después en cómo la banca trabaja con sus clientes. Genera mucha curiosidad y es impactante ver todo el cambio que esto proyecta, la parte de la inteligencia artificial generativa, al sector financiero. Muchísimas gracias, Marcelo, por compartirnos estos detalles. Yo sé que lo que has compartido es mínimo con lo que podemos ver el próximo 23 en el American Golden Tower, a través de esa conferencia que nos tienes preparada, inteligencia artificial generativa aplicada a la banca, ¿verdad? La realidad es que vamos a ver casos de BBVA, de Banco Santander, de Nubank, de HSBC, de JP Morgan, ya no me acuerdo qué otros, pero son 8 casos que trabajamos y entendemos cuál era el desafío que se pusieron, qué tecnología usaron y qué resultado obtuvieron y cómo lo midieron y digamos, qué KPI generaron. Y a partir de entender cómo esas 8 entidades lo trabajaron, hacemos el roadmap para entender cómo cualquier entidad debería incorporar esto en su día a día. Definitivamente esto va a marcar un antes y un después, este gran evento, el Banking Tech Summit Panamá 2026. No se lo pueden perder. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento, en este podcast especial del BTS. Lo ha dicho él, especialista en la parte de inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa llegó para quedarse en la banca. Ya lo que conocíamos ya no va a volver a ser igual. Van a haber muchos, el banco que no se adapte, que no adopte, mejor dicho, la inteligencia artificial generativa se va a quedar atrás. Tiene que adoptarla, pero con ella también adoptar medidas de seguridad para garantizar más bien esa seguridad a sus clientes. La hiperpersonalización de los sistemas bancarios para los clientes va a ser uno de los puntos importantes en este proceso de transformación del sector de la banca. Yo quiero invitar a Moisés porque se está acercando ya el punto final de este podcast que sin duda nos deja a nosotros con mucho interés, Moisés, de lo que vamos a encontrar el próximo 23 de abril en el Hotel American Golden Tower. Mira que este tema de la inteligencia artificial generativa sin duda que es apasionante y nos da mucha alegría y entusiasmo el poder ser parte de este proyecto, porque eso es lo que estamos haciendo, estamos dando esta información, comunicándola para que esos ejecutivos desde sus posiciones, los proyectos, ya sean, aunque no sean parte del departamento de tecnología, si están en un banco, si están cercanos a la industria bancaria y son tomadores de decisión, como decía Marcelo, en el roadmap se establece de que tanto personas del departamento tecnológico como otros tomadores de decisión importantes en la cadena de valor puedan interactuar y comprenderse los unos a los otros para lograr esos KPI que hablaba Marcelo. Entonces, se puede generar el fear of missing out, de que pienses de que ya tienes información y no vas a asistir al evento porque ya leíste algún paper, etcétera, pero mejor no te lo pierdas. Sé parte de este proyecto en donde van a estar los ponentes que están causando, son puntos de referencia en la industria bancaria y qué mejor este episodio que vamos a estar un día entero lleno de conferencias, masterclasses y jugadores
key players de la industria bancaria. Entonces, los esperamos a todos el 23 de abril en el Hotel Golden Tower. No se lo pierdan. ¿Cómo pueden, Moisés, ellos, las personas, los que nos escuchan en este momento y los que nos ven, cómo pueden obtener entradas para participar en el BTS? Claro que sí, excelente pregunta, porque hemos estado hablando de este tema apasionante, pero estoy seguro que muchos que nos están escuchando y viendo quieren ser parte de este proyecto. Y sí, pueden entrar a la página oficial del Banking Tech Summit, así como se escucha, bankingtechsummit.net, y ahí pueden tener acceso a toda la temática, a los tracks, a los masterclass, a la agenda y, por supuesto, tener acceso a las entradas. También se pueden comunicar con nosotros acá en Panamá. En mi caso, Moisés Valdivia, mi celular 6470-0352, y también con nuestra compañera Zuleika en eventos@conectab2b.com. Ahí se pueden comunicar con nosotros y con mucho gusto vamos a atender tanto casos particulares de ejecutivos de banca como empresas, corporaciones que quieren ser parte del proyecto. Fabuloso, pues quedó todo el detalle para quienes estén interesados en participar en el Banking Tech Summit 2026 aquí en Ciudad de Panamá. Recordemos que esta es una gira que ya no abarca solamente Centroamérica y el Caribe. Este año va a estar también en México y en Sudamérica. Hay que aprovechar, hay que participar del Banking Tech a nivel de todas estas paradas que va a tener, ¿verdad, Moisés? Sí, sin duda que no solamente nos limitamos a Panamá, estamos hablando del 23 de abril que va a ser aquí en Panamá, pero como tú dices, es una gira regional de parte de Conecta B2B para toda Centroamérica, el Caribe, hablando de Puerto Rico, Dominicana y también fechas en México. Entonces sí, los esperamos a todos para que puedan ser parte de Panamá y otros países de la región. Mil gracias, Moisés. Allí podemos ver las fechas, los días. Panamá es el 23 de abril, luego vamos a tener en Honduras 7 de julio y la siguiente cita en septiembre 8 en El Salvador. Gracias a todos por estar con nosotros en este momento. Será hasta un próximo podcast, un próximo evento. Que tengan muy buen momento de compartir con todas sus familias. Hasta luego. Gracias.